Bienvenidos. En esta sección vamos a hablar sobre documentar la línea de producción. Vamos a dar una pequeña introducción a la documentación de procesos y procedimientos dentro de la producción. El objetivo de esto es documentar los procedimientos, es qué hacer o cómo disminuir o desaparecer la variabilidad, es decir, mantener el proceso bajo condiciones totalmente controladas y condiciones establecidas. Si por un consenso entre todos los participantes o todo el personal de la empresa en un determinado proceso se establece o se sugiere cuál es el mejor método para realizar dicha actividad, este quizá deba documentarse a fin de evitar que cada uno actúe de manera diferente. Podemos ponerlo en un punto de vista. Si cada uno de ellos realiza una actividad con base en cómo se estableció desde el principio, tendremos una oportunidad de que el producto salga con la misma calidad. Ahora, el operario también puede sugerir algunos métodos que se le puedan facilitar. En este caso, si él tiene una mejor manera de hacer la actividad, bueno, puede ser establecida, puede ser documentada y también puede ser ejecutada. Alguna de las sugerencias o cada cambio tiene que ser documentado para que a fin de que cada uno realice la actividad con base como se estableció. No solo existe una manera de hacer las cosas bien y a la primera. Si al cabo del tiempo alguien encuentra un método mejor, no debe aplicarlo hasta que haya sido consensurado por el resto de la empresa o el resto de la operación. Eh, Debe de ser aprobado por la persona responsable del proceso, por el supervisor, por el coordinador, incluso por el gerente o la gerencia general de la empresa, para que se puedan ver reflejados los cambios en el procedimiento documentado correspondiente y pueda generar las mediciones pertinentes de esa nueva ejecución. En definitiva, escribir lo que se hace y hacer lo que está escrito, y además eso podemos demostrarlo en las auditorías, es una base para que nuestra empresa obtenga la misma calidad, pueda obtener el mismo producto y en el mismo tiempo. Para ello es indispensable tener en cuenta la opinión de los implicados en el proceso a documentar. Seguramente ningún miembro de la organización acatará de buen agrado que alguien externo a su actividad, digamos, ya sea externo a la organización, dictamine cómo han de hacer las cosas. Este es un área de oportunidad. Si tú estás dentro ya de la organización y estás en la línea de producción, bueno, este proceso se te hará mucho más sencillo, pero pensando en que tú puedas ser un consultor, que puedas ir a la línea de producción y sugerir algunos cambios, bueno, te vas a encontrar con este tipo de obstáculos que la organización realmente no puede acatar de una manera satisfactoria los cambios que se están dictaminando de cómo realizar una actividad que, por supuesto, ellos llevan tiempo haciéndola. Además, tienes que pensar que los participantes en el proceso son los que realmente conocen su funcionamiento, sus puntos fuertes y sus debilidades, de modo que quien mejor de ellos realice esas actividades, bueno, ese puede documentar sus propios procesos. Por otro lado, tal y como comentamos anteriormente, este es un modo de involucrar al personal en las actividades del sistema de gestión de la organización. Por ejemplo, si vas a comenzar a documentar los procesos de ISO que te pide ISO 9001, te recomiendo sin lugar a dudas la entrevistas a puesto. Como paso previo, te recomiendo que identifiques tus procesos según eh, cómo está establecido en tu empresa. Identifica cada uno de los procesos que te pide la ISO 9001-2015. Aunque dispongas de todos los documentos que cumplen
con los requisitos o con las partes esenciales, es necesario interactuar con las personas de la empresa. Debes conocerlas, verlas de frente con el fin de detectar y cubrir las necesidades reales y saber cómo ellos trabajan día a día, no solamente preguntándoles qué acciones realizan, cómo los realizan, cuáles son las inconvenientes, entre muchas otras cuestiones, sino también observándolos en situ, en la área de producción, en la actividad que ellos realizan, para cotejar la realidad de lo que están comentando con la realidad de la actividad que ejercen. Todas las empresas poseen un sistema de gestión natural de hacer las cosas, aunque la mayoría o puede ser que una gran parte no estén documentados sus procesos y sus procedimientos. Y con la entrevista puesto a puesto se puede descubrir si ese sistema natural eh, existe para posteriormente alinearlo con los requisitos que establece la ISO 9001. Ahora, ¿qué ganamos cuando logramos alinear los requisitos con la forma real que se hacen las cosas? Cuando cotejamos o validamos que lo que se está diciendo en la documentación realmente se está realizando y no está afectando o está generando algún cambio dentro de la organización. Las personas poseen la información, poseen habilidades, poseen el conocimiento y las prácticas de generar cada una de las actividades que conforman la producción. Debemos intentar documentar todas las actividades que ellos realizan de manera común o cotidiana, ya que algunas actividades que ellos toman cotidianas o fáciles pueden afectar el desempeño del proceso hasta generar cuestiones irrevocables dentro de la producción e incluso en el producto. Tenemos que generar una base sólida de conocimientos documentados, que será la clave para la formación de otros empleados. Tenemos que tomar aquellos empleados que realicen las actividades de una manera efectiva y eficaz, tomar su conocimiento, documentar su conocimiento y así eh, explotarlo para la formación de nuevas personas o nuevos empleados que puedan generar las actividades de una manera eficaz. Esto lo hablamos cuando la empresa todavía está en crecimiento, en una etapa donde los procesos todavía no están definidos. Si en tu empresa los procesos están definidos, bueno, lo que puedes hacer es agilizarlos o mejorar algunos de los procesos con base en las adecuaciones que tengan las personas expertas en este tipo de actividad. Recordemos que las buenas prácticas se pueden repetir y reproducir, es decir, el proceso está controlado. Cuando vamos a implantar un sistema de calidad, siempre nos encontramos con un poco de resistencia o con la resistencia total del área productiva o en este caso que son los colaboradores. No es tan sencillo cambiar una manera de trabajar por otra diferente y que sea aceptada comúnmente. De cómo gestionar este tipo de de procesos, lo hablamos en el tema de alta dirección y liderazgo. Existen tipos de liderazgo para poder fortalecer la comunicación y, digamos, en este caso, el orden dentro de una organización. Se debe de encontrar qué tipo de liderazgo es el que se necesita para guiar este proyecto y enfocarlo en los trabajadores para que ellos sean una parte fundamental del seguimiento de este proyecto. Hay que tener en cuenta que un proceso se puede identificar o lo identificamos por 6 partes claves que deben estar muy bien alineadas para que se cumpla con el objetivo de la documentación. El primer punto que debemos establecer es la partes del proceso.
¿Cuáles son las partes que concluyen el proceso? ¿Cuál es la etapa uno? ¿Cuál es la etapa 2? ¿Cuál es la etapa 3? ¿Cuál es la etapa 4? Hasta que finaliza el proceso y se genera el producto terminado. Tenemos que identificar dónde empieza y dónde termina cada parte del proceso. Tenemos que tener en cuenta cuál es el objetivo del proceso, qué es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a realizar y cuál es la finalidad y las herramientas que vamos a necesitar del proceso. Debemos de conocer para qué va a funcionar todo este tipo de procesos. Pensemos, si queremos realizar un proceso de tostado de café, el objetivo de la línea de producción o del proceso que vamos a realizar es un café tostado americano con características específicas. Significa que nuestro objetivo de todo el proceso de producción o de toda la línea de producción es generar ese café tostado con esas características específicas. Significa que conocemos cuáles van a ser las herramientas para llegar a ese producto final. Tenemos que conocer cuáles son las entradas del proceso, cuál es la materia prima que va a entrar al proceso para poder así tener una materia terminada, un producto terminado. ¿Cuáles son las actividades que se van a realizar dentro de cada proceso y cuáles son las acciones también? Tenemos que dividir y tenemos que conocer cuáles son las actividades en cada parte del proceso. Si se va a hacer el cambio de máquina, si se va a meter el café en grano, cualquier acción que esté dentro del área productiva tiene que ser contemplada. El siguiente también es el producto del proceso o el resultado final. Tenemos que conocer que nuestro producto final debe ser un café americano blanco. Significa que conocemos las características de un café americano blanco, cómo huele, cuál es su pH, cuál es su nivel cuál es el color que puede, la pigmentación, cuál es la sensación, cuál es el aroma que deja, cuál es la textura. Todas aquellas características los tenemos que tener contemplados. ¿Cuáles son los indicadores de gestión? ¿Qué es lo que queremos medir? Queremos medir el grado de calidad, queremos medir el tiempo, entre muchas otras alternativas que podemos medir dentro de esta línea de producción. Ahora también los controles del proceso. ¿Cuáles van a ser nuestros puntos de control dentro de la línea de producción? Recordemos que para un sistema de calidad son muy importantes estas partes porque aquí se sustenta la eficacia y la mejora continua de cada uno de los procesos. Ahora, el levantamiento del proceso se debe realizar con la persona a cargo del mismo. No vamos a hacer el levantamiento del proceso de la línea de producción del café si llamamos al supervisor de la línea de producción del frijol. Claramente, no va a conocer el proceso como lo conoce el supervisor o el coordinador de la producción de café. Ahora vamos a necesitar, ya que tenemos al personal experto en el área, vamos a necesitar que el paso 2 empiece a describirlo en una hoja en blanco. En este momento queremos conocer cuáles son las etapas, cuál es toda la información que recolectamos anteriormente. No necesitamos formatos o usar plantillas prediseñadas. Esa la vamos a dejar ya hasta cuando tengamos la información. El éxito de documentar un proceso es la síntesis de actividades que se realizan. Ahora, ¿cómo está dividido el proceso de documentación? Bueno, ¿cuáles son los documentos que se requieren o la información que se requiere en la entrada del proceso? Como lo podemos ver, son recursos, materiales e información. Todo lo que necesitamos en la entrada del proceso. Los recursos, qué es lo que necesitamos, con qué contamos, los materiales para producir y la información necesaria para la producción. Dentro de etapas o actividades del proceso, necesitamos saber la planeación, saber qué vamos a hacer, verificar que se haga bien y vamos a actuar, ¿sí?
El PHBA es lo que necesitamos para la planeación de etapas o actividades del proceso. Vamos a ver cuáles son las salidas o resultados del proceso. Son productos o servicios con requisitos cumplidos por la información. Sabemos cuáles son los requisitos, en este caso hablamos del ejemplo del café, cuáles son los requisitos que necesita cada grano de café para que pueda decir que es un grano de café americano blanco. Cuál es el objetivo del proceso y cuáles son los objetivos de la organización. Ahora, pensemos cómo sería un procedimiento común para la recolección de datos. Bueno, el primer paso es determinar claramente el objetivo del proceso, el para qué. ¿Para qué vamos a realizar ese proceso? Tenemos que ser muy concretos. No necesitamos resolver la misión y la visión y los valores de la empresa en el objetivo. Solamente tenemos que conocer cuál es la razón de que exista esa línea de producción y específicamente ese proceso. Debemos tener en cuenta que el objetivo debe ser claro y conciso. Yo quiero este producto con estas características. Entonces, todo el esfuerzo de la línea de producción se va a centrar en obtener un producto similar con las características similares a ese proceso. Tenemos que tener en cuenta en el paso 2 cómo determinar el o los productos del proceso. Tenemos que, en este apartado, tenemos que tener en cuenta qué se espera del proceso, cuáles son sus salidas o resultados y las características o condiciones de resultados. Tenemos que conocer qué es lo que va a salir al finalizar este proceso. Estamos hablando de un proceso de un producto, pero también podemos ejemplificarlo con un proceso de servicio. Cuando nosotros estamos evaluando un proceso de servicio, conocemos cuál es la salida o el resultado final de servicio. En el caso de un restaurante, el resultado final es la entrega de la comida, la entrega del servicio y la despedida del cliente y cuando el cliente paga. Ese es el resultado final, un cliente satisfecho. Y nosotros conocemos las características y las condiciones que se deben de estar para obtener ese resultado dentro de la medición. Tenemos que conocer cuáles son las características de un cliente satisfecho e incluso también podemos conocer las características de un cliente insatisfecho y poder determinar cómo va a ser el producto o el proceso de cada línea. En el paso 3 necesitamos identificar las entradas del proceso. Debemos definir cuáles son los recursos de entrada que van a ser transformados o consumidos en cada paso del proceso y sus respectivos procesos y sus respectivos proveedores. Debemos de saber de dónde va a venir ese proceso, cuáles son las características que necesita el producto para entrar a mi línea de producción y quién lo va a traer. Es muy importante que conozcamos quiénes son nuestros proveedores y la calidad con la que ellos nos traen este producto. Esto todo va a estar dentro de la hoja de documentación. ¿Por qué? Pues porque nuestros proveedores necesitan traernos la misma calidad que nosotros establecimos en nuestro manual. Si ellos cambian la calidad del proceso o cambian la calidad del producto, entonces nuestro producto final o nuestra entrada no va a ser la necesaria o la validada para entrar a la línea de producción. Pensemos que el grano de café está en un estado no óptimo para la producción y aún así lo quiere meter a la línea de producción. Significa que nuestro producto final o nuestro resultado final de producto no va a ser el que nosotros establecimos en la documentación. Y esto va a ser un respaldo para todos aquellos personal dentro de la línea de producción para identificar errores dentro de esta misma. En el paso 4 necesitamos iniciar con la etapa de planificación del proceso,
¿Qué es esto? Bueno, vamos a establecer la primera fase como la planificación del proceso. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué recursos requieren ser planificados? Necesitamos personas, necesitamos máquinas, necesitamos materiales, necesitamos tiempo. ¿Cuáles son esos factores y ese tiempo en que nosotros tenemos que resolver esos factores? Esta planificación puede estar representada en un diagrama de Gantt, en donde digamos cuáles son los recursos que vamos a querer, en cuánto tiempo van a estar, cuánto tiempo va a ocupar el personal, qué tiempo van a estar estos materiales, en cuánto va a tener esta producción, entre muchas otras características. En el paso 5 debemos hacer un diagrama de flujo. Necesitamos hacer un diagrama de flujo libre de pasos. Puede ser con símbolos o puede ser un simple texto. Necesitamos establecer las relaciones y la secuencia de los pasos con las líneas. No tiene que preocupar que por armar una red al detalle con todas las opciones posibles, sino comprender si las actividades apuntan al objetivo. Debemos establecer que lo que estamos escuchando nos lleve hacia el objetivo que nosotros determinamos en el paso uno. No necesitamos, como comenté hace un momento, detallar exactamente qué es lo que hace cada operador, sino el resultado final de cada una de sus operaciones. Y así en sumatoria y en seguimiento podemos ver si nos está llevando al objetivo establecido. En el paso 6 necesitamos identificar las excepciones del proceso. Un proceso de negocio no siempre se puede conseguir al mismo flujo debido a muchas razones. Debemos mencionar estas excepciones y los pasos que se tomarán para abordarlas. Claramente, en cada uno de los procesos siempre existen variaciones que no están contempladas o algunas excepciones para la toma de documentos. Dentro de la línea de producción puede existir que haga excepciones sobre un tipo de material, puede haber excepciones sobre las herramientas, la maquinaria, y se tienen que tomar en cuenta en caso de que llegara a suceder. Ahora, el paso 7, necesitamos verificar el valor agregado de cada paso. Para verificar que cada paso cumpla con las siguientes tres cuestiones. ¿Es necesario? Transforma la entrada, está enfocado totalmente en satisfacer al cliente. Si algún paso no agrega valor, entonces siempre es necesario tratar de eliminarlo o minimizarlo lo más posible para que podamos ahorrar recursos de realizar ese paso que no agrega valor alguno. Recordemos cuáles son esas tres condiciones para que podamos decir que ese paso agrega valor. Primeramente, es necesario. ¿Qué establecemos con que es necesario? Significa que sin ese paso no puede haber un producto terminado. Es más, ni siquiera la línea de producción puede seguir. Si este apartado cumple con, con esa característica, entonces es totalmente necesario. Transformar las entradas significa que ese proceso genera un cambio o una transformación a nuestro producto cuando entra en esa etapa y cuando está en esa etapa. Si es así, entonces sí transforma la entrada. Y ahora, ¿está enfocado en satisfacer al cliente? ¿Ese proceso agrega valor para el cliente? Si no agrega valor para el cliente, entonces no está enfocado en el cliente. Como dijimos, si algún paso no agrega valor, entonces trate de eliminarlo, minimizarlo. Tiene que cumplir al menos esas tres condiciones. Ahora, en el paso 8 necesitamos agrupar los pasos de acuerdo a la afinidad en fases o etapas. O cada uno de los que van a realizar esta acción debe tratar de hacer un proceso con el menor número de actividades.
Así el documento que se genere será más claro y breve. Igualmente, se identifican fases o etapas muy largas o complejas, es mejor hacer un procedimiento separado para esa parte. Tenemos que tener en cuenta que dentro de la línea de producción puede haber varias etapas. Y si contemplamos todas las etapas, todas las actividades, todas las secuencias dentro de un solo manual, será muy tedioso localizar alguna acción o alguna información que necesitemos para ese momento. Es por eso que tiene que ser breve, claro y conciso la información que queremos mostrar. Si en caso fuera muy larga y muy compleja, es mejor hacer varios manuales a solamente tener uno. Pensemos en que el operador cuando necesite realizar una acción va a correr directamente hacia el manual y si es mucha información tardará en encontrar lo que está buscando. Tenemos que optimizar también en la búsqueda de información. Ahora, el paso 9. Identifique o cree las actividades de verificación importante. Tenemos que reunir las actividades de verificación, revisión o control en un plan de seguimiento y medición, que son controles de proceso. De esta forma, usted puede organizar el flujo del proceso de acuerdo al ciclo PHBA. Vayamos en el paso 10. Verifique las características esperadas del producto final. Tenemos que verificar que cada etapa o cada actividad del proceso aporte al cumplimiento de las características de la calidad del producto o resultado final. Tiene que cumplir con lo establecido en el objetivo de la producción. Si no cumple con el objetivo de la línea de producción, entonces el producto que se espera no tiene la calidad necesaria para la satisfacción del cliente. Porque recordemos, cada una de las etapas tiene que cumplir con 3 condiciones y una de ellas es la satisfacción del cliente. Tenemos que verificar que nuestro producto cumpla con el objetivo y pueda satisfacer al cliente en el producto final. Ahora, en el paso 11 necesitamos que identifique los subproductos o salidas secundarias, cuáles otros subproductos o salidas se generan y sus respectivos procesos cliente. En el paso 12 necesitamos conocer los indicadores de gestión. Necesitamos determinar los indicadores del resultado del proceso verificando su alineamiento y su objetivo establecido en el paso 1. Ahora, conozcamos cuáles son los beneficios al documentar los procesos. Esto ayuda a que todos estén en la misma página al proporcionar una vista común de los pasos del proceso. Una visión común es necesaria para la consistencia. Cuando existe una documentación clara del proceso, los cambios en el proceso se pueden realizar de manera oportuna y directa. Ayudan a identificar las condiciones reales para la colaboración efectiva y el rendimiento. Ayuda a identificar los cuellos de botella e ineficiencias en el proceso, incluso en aquellos procedimientos bien refinados, entre comillas, que de lo contrario podrían pasar por desapercibidos. Un proceso claramente documentado ahorra mucho tiempo, evita errores al eliminar cualquier tipo de confusión y al proporcionar instrucciones claras. También disminuye costos y gastos innecesarios de recursos. Ayuda a mejorar la calidad en general de los procesos y la calidad del resultado. Ayuda a aumentar la productividad de los empleados, así como la satisfacción también de los clientes. Dado también que se registra claramente cómo se debe llevar a cabo los procesos, facilita las actividades del trabajo para el personal antiguo y para el nuevo personal. Y para finalizar, la documentación del proceso también ayuda a automatizar
fácilmente el proceso cuando sea necesario. Tenemos que tomar en cuenta que si la empresa requiere o está en posibilidades de automatizar los procesos, si no se tienen documentados los procesos, será un poco más complicado empezar a automatizar porque no se conoce qué es lo que se hace en el proceso. Y si el proceso está mal documentado o mal planificado, esos mismos errores serán llevados a la automatización de la línea de producción.